Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Antes, por fuera de la grabación, estamos discutiendo algunos aspectos de la tercera entrega teórica. Y ahora vamos a empezar con un repaso de diagramas de energía que vimos en la clase pasada y después vamos a seguir con impulso lineal, que es el tema de la clase de hoy. Centrémonos en este tema del resorte, ¿está bien? Supongamos entonces que tengo un resorte con un extremo fijo a la pared y el otro extremo sujeto a un cuerpo puntual de masa m. ¿Está bien? Entonces, yo este problema lo puedo pensar tanto como el trabajo de la fuerza resultante igual a la variación de energía cinética, como que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Ambos son equivalentes, ¿está bien? En particular, me resulta más cómodo plantear desde acá. Como acá la única fuerza no conservativa es la normal, el peso, si bien es conservativa, en esta situación tampoco realiza trabajo. Este es un problema en el cual no solo se conserva la energía, sino que además la energía solo es cinética más potencial elástica. ¿Saben? Porque la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza elástica. Entonces, cinética más elástica son sumadas, dan constante. ¿Eso está bien? Sí, sí. Dado que la energía potencial elástica, si este es mi sistema de referencia, lo puedo escribir como un medio de K por X al cuadrado, yo puedo graficar las energías y interpretar el movimiento en este diagrama de energías. ¿Está bien? Entonces, para eso voy a dibujar la energía potencial gravitatoria y voy a dibujar la energía mecánica como una línea recta horizontal, porque la energía mecánica es constante. ¿Está bien? Y siempre voy a tener en la cabeza que la diferencia entre esta línea horizontal y la energía potencial elástica es la energía cinética. Entonces, primera lección, o primera cosa a tener en cuenta, cuando yo miro así, este movimiento solo es posible mientras que la energía mecánica sea mayor que la energía potencial elástica. ¿Está bien? O sea, siempre es posible en la medida que la energía potencial esté por debajo de la energía mecánica. O sea, en este caso, solamente entre x igual a A y x igual a menos A. ¿Eso lo ven? ¿Por qué no es Sí, posible sí. tener un movimiento desde A para la derecha o desde menos A para la izquierda? Y bueno, No, sí, perdón. no, perdón, iba a decir que no se puede, o sea, sería distinta la amplitud. Estaría No, como rompiéndose el... Porque no hay energía para pasar porque la energía mecánica, fíjense que es igual a cinética más potencial. ¿Sí? De este punto para acá, la energía potencial es más grande que la energía mecánica. Si UE es más grande que M, ¿qué signo tiene que tener la energía cinética para que se me mantenga esta expresión? Negativo. Negativo. ¿Puedo tener energía cinética negativa? No. Ah, no, porque está al cuadrado. No, porque implicaría una velocidad imaginaria, ¿está bien? Entonces, esto solo puede valer en la medida que la energía mecánica es más grande que la energía potencial. Y eso solo sucede entre este punto y este punto. ¿Está bien? Cuando la energía mecánica es más chica que la energía potencial, eso implicaría energía cinética negativa, por lo tanto, el movimiento no es posible. Entonces, lo primero que veo es que si la energía potencial es de esta forma, el movimiento va a estar restringido a aquella región en donde la energía mecánica es mayor o igual que la energía potencial. Y eso sucede entre x igual a A y x igual a menos A. ¿Eso se ve? Sí. Primero, eso es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo a tener en cuenta, ¿cuál es la relación entre energía potencial y la fuerza conservativa asociada a esa energía potencial? Que la fuerza es menos la derivada de la energía potencial con respecto a dónde se mueve.
Exactamente. La fuerza es menos la derivada de energía potencial respecto a la posición. ¿Está bien? Entonces, si la fuerza es la derivada de la energía potencial respecto a la posición, cuando yo grafico la energía potencial en función de la posición, la derivada de esta curva me da la fuerza. ¿Está bien? Entonces, si esta es la energía potencial completa, esa fuerza, además de ser la fuerza conservativa asociada a esa energía potencial, es la fuerza resultante. Porque es la única fuerza que está realizando trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, porque entonces, donde la derivada es positiva, la fuerza es negativa. Donde la derivada es negativa, la fuerza es positiva. Y donde la derivada es cero, la fuerza resultante es cero. Y cuando la fuerza resultante es cero, ¿yo qué tengo? ¿Posiciones de qué? Equilibrio. Equilibrio. De equilibrio. Entonces, si yo tengo un gráfico de energía potencial en función de la posición, aquellos puntos de ese gráfico en donde la derivada sea nula son puntos de equilibrio. ¿Sí? Y esos puntos de equilibrio van a ser estables si son mínimos de potencial o inestables si son máximos de potencial. ¿Está bien? Entonces, yo puedo pensar este movimiento, una vez que tengo esto, tengo todos los ingredientes para mirar este diagrama y leer de este diagrama un movimiento de una partícula que está sometida a esa energía potencial. ¿Está bien? Entonces, decir que una partícula está interactuando, nosotros establecimos que esa partícula está siendo sometida a una fuerza. ¿Está bien? Ahora, si esa fuerza es conservativa, esa fuerza es menos de la energía potencial, también podríamos decir que la interacción se refleja en que yo tengo una cierta energía potencial. Entonces, una partícula que está en un pozo de potencial es una partícula que está sometida a una fuerza que tiene un punto de equilibrio estable. ¿Está bien? Entonces, esto es una medida, es una indicación de que yo tengo una interacción que está reflejada en esta forma de potencial. Y depende cómo sea el dibujo de la energía potencial, ¿está bien? Depende cómo sea lo que llamamos el paisaje energético, es como son las interacciones. Entonces, las interacciones, las fuerzas, van a estar codificadas en ese paisaje energético. ¿Sí? Con la diferencia de que este paisaje energético es una función escalar y entonces a veces me puede resultar cómodo interpretar las interacciones no como fuerzas, sino como un paisaje energético. Este es el paisaje energético para un resorte. ¿Está bien? Es una parábola, porque la energía potencial es una parábola, lo cual se corresponde con una fuerza que es lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué miro acá? Que, por ejemplo, estos puntos que están señalados en negro son puntos en donde la energía mecánica es igual a la energía potencial. Si la energía mecánica es igual a la energía potencial, ¿qué me dicen de la energía cinética? Que cero. Que cero. Que es cero. Esos son los puntos de retorno, los puntos de o máxima amplitud o máxima compresión. ¿Está bien? Acá la energía cinética es cero. Y la fuerza, fíjense que siendo que la fuerza en este punto es menos la derivada de la energía respecto a la posición, en este punto donde la velocidad es cero, la fuerza va a ser positiva, o sea, va a ser hacia la derecha, y acá la fuerza va a ser hacia la izquierda. Es decir, que cuando el resorte está máximamente estirado, máximamente comprimido, esa fuerza es una fuerza restitutiva, lo va a llevar hacia la posición de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, yo puedo interpretar que si acá tiene esta fuerza, esta partícula, cuando esté en esta posición, se va a mover para acá. Y cuando se mueve para acá, ¿qué va a pasar con la velocidad? Aumenta. ¿Por qué aumenta? ¿Dónde está que aumenta? Porque se ve que se pierde energía potencial y va ganando energía cinética. Exactamente, porque la energía potencial va disminuyendo y la diferencia entre la mecánica y la potencial es la cinética. ¿En qué punto tengo energía potencial máxima? Energía cinética máxima, perdón. Ahí en el vértice. En el vértice, en el equilibrio, ¿está bien? Entonces acá
tiene la máxima velocidad, que eso es lo que ya sabíamos de movimiento oscilatorio, de dinámica. ¿Está bien? Cuando llega el resorte, está en la longitud de reposo, ahí tiene la velocidad máxima, porque se aceleró hasta ahí y a partir de ahí se empieza a frenar. Se empieza a frenar, se empieza a frenar hasta que se detiene completamente. ¿Está bien? Una pregunta. Decime. ¿Cómo serían los gráficos con una fuerza no conservativa? No, no lo puedes hacer esto. Ah, Estos son gráficos, son para fuerzas conservativas. Si ok. no tenés fuerzas conservativas, este formalismo no te sirve. ¿Está? ¿Y quién le da Sí. este valor de energía mecánica? Y la suma de la potencial y la cinética. La suma de potencial cinética, y se lo das en las condiciones iniciales. Porque vos en las condiciones iniciales tenés dos posibilidades. O lo estirás al resorte con una cierta amplitud y lo soltás con velocidad nula, lo cual implicaría pararse en este punto. O te parás en la posición en reposo y le das una cierta velocidad, lo cual implicaría darle una cierta energía cinética. ¿Está bien? Pero una vez que vos fijás la posición inicial, que es decir, cuánto estirás el resorte inicialmente y qué velocidad le das inicialmente, ahí esos valores se traducen en un valor de energía mecánica inicial. Dado que la energía mecánica se conserva, ese valor inicial de la energía mecánica se mantiene durante todo el movimiento. Entonces, las condiciones iniciales son los que fijan el valor de la energía mecánica. ¿Lo ven eso? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, acá tienen todos los ingredientes para pensar el siguiente. El siguiente es esto que está acá. Este ejemplo es igual que está en el libro, ¿está bien? Así que también lo pueden repasar del libro, que seguro está más detallado y mejor explicado que lo que yo le estoy explicando acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si ahora me dice, mira, tengo un problema que es conservativo, ¿sí? Y la energía potencial total es esta función de acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que me están diciendo cómo son todas las interacciones. Miren, está codificada esas interacciones en este paisaje energético. ¿Está bien? Me están diciendo cómo son las fuerzas. Pero no dándome las fuerzas explícitamente para que yo calcule la ecuación de Newton, sino que me dan, ¿está bien? Porque uno quizá lo pudo medir de alguna manera, esta energía, este paisaje energético, esta energía potencial en función de la posición. ¿Sí? Dado este paisaje energético, yo puedo analizar cuáles son los posibles movimientos de esta partícula. Y la respuesta es que sí, porque fíjense que los posibles movimientos solo dependen de la energía mecánica que tenga mi partícula. Y esa energía mecánica se la doy con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacer el movimiento? Y bueno, no es lo mismo si la energía es la verde, energía mecánica total, que si es la azul, que si es la naranja, que si es la magenta o que si es la negra. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo lo miro, esta es una energía potencial que tiene ¿cuántas posiciones de equilibrio? 2. No, 3. no. La magenta. ¿Cuántas posiciones de equilibrio hay acá? 4. 1, 2, 3, 4. De esas 4, ¿cuáles son estables? X1 y X3. X1 y X3 son estables, muy bien, Ana. X2 y X4 son inestables. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuándo va a oscilar alrededor de la posición X1? Bueno, para oscilar la posición X1 yo lo tengo que poner cerca de X1 y le tengo que dar una energía que sea mayor que la energía potencial que tiene acá. Tiene que ser como esta verde que está acá. ¿Sí? Si yo le doy energía mecánica como la verde, ¿cómo va a ser el movimiento? Oscilatorio. Va a oscilar entre XA
Y XB. Va a oscilar entre XA y XB, porque fíjense que va a ser similar al que teníamos al oscilador armónico. ¿Lo ven? ¿Eso lo ven, chicos y chicas? Sí, sí, sí. Ok, entonces va a ser similar. ¿Y cuándo va? Y fíjense que va a ser tanto más parecido al oscilador armónico en la medida que esta forma curva, esa forma cóncava, se parezca a una parábola. Cuanto más parecido sea esa energía potencial a una parábola, más parecido va a ser el movimiento de un oscilador armónico. ¿Sí? ¿Y cuándo este mínimo se va a parecer a una parábola? Y cuando esté muy cerquita de este mínimo, en el límite de las pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Porque cuando yo desarrolle esto alrededor del mínimo, este potencial alrededor del mínimo, eso, usando serie de Taylor, ¿está bien? El primer término va a ser una parábola. Me voy a meter ahí. ¿Sí? Si ahora yo subo la energía, paso de la verde al azul, ¿cómo va a ser el movimiento? Oscilatorio también es. También va a ser oscilatorio, pero ¿qué diferencia va a tener con lo anterior? Que va a Tiene tener una Sí. mayor amplitud, mayor. ¿no? Va a tener una mayor amplitud. Entonces, fíjense que cuanto más grande es la energía, va a ser una mayor amplitud. Eso es como si, de alguna manera, lo que te tiene confinado para oscilar, ¿está bien? La calidad de confinamiento depende de la energía mecánica. Es como si las paredes fueran blandas y cuanto con más velocidad las impacto, más grande es la amplitud. ¿Está bien? Y fíjense lo que hablamos la clase pasada, que este máximo de potencial hace las veces de barrera de potencial. Porque la diferencia de energía entre este máximo y este mínimo es la energía suficiente para yo pasar de este mínimo a este otro. ¿Sí? O sea, si yo tengo una energía, una partícula confinada alrededor de este mínimo, ¿está bien? Entonces, yo le puedo dar una cierta energía mecánica para que sea capaz de pasar esta barrera y pasar el otro mínimo. O sea, dejar de estar localizada alrededor de X1 y pasar a poder llegar hasta X3. Para eso, la energía mecánica tiene que ser mayor que la que está señalada acá como la 2.5, la 2,5, ¿está bien? Si la energía mecánica es mayor que la 2,5, por ejemplo, es igual a M3, como la violeta, entonces la partícula va a poder ya no solo oscilar alrededor de este pozo, sino que va a poder oscilar entre esta posición y esta posición. Ahora, fíjense ahora que si ahora va a poder oscilar, esa oscilación ya no va a ser parecida a una oscilación armónica. Porque no es que se va a acelerar y después se va a frenar solamente. Acá aumenta la velocidad, cuando se acerca a la barrera disminuye y después vuelve a aumentar de vuelta hasta que se hace cero. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, sí, se da. Y acá tenés otra barrera potencial que es la que te permite escapar. ¿Está bien? De acá. Uno puede, por ejemplo, pensar de esto como si fuera un potencial atómico. ¿Está bien? Cuando tiene qué sé yo, el electrón alrededor del protón o tiene una molécula, ¿está bien? Uno puede pensar de que cada una de estas posiciones es el radio de una órbita. ¿Sí? Y para pasar de una órbita al otro tenés que dar una cierta energía que tiene que ver con esta barrera potencial. ¿Sí? No te puedes acercar al núcleo y esta barrera potencial es la que hace que, por ejemplo, ese átomo se ionice o esa molécula pierda un átomo, ¿está bien? Porque es la barrera, la energía que precisas para que esa partícula deje de estar confinada. ¿Sí? Eso, este tipo de diagramas seguramente lo van a ver en otros contextos. Y eso es un poco lo que quería repasar
de la clase anterior, porque me parece que es un tema que ustedes van a usar más adelante, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas o pasamos a momento lineal? Medio que ya pasé a momento lineal, ¿no? Pero si hay una pregunta, vuelvo, digo, eso es lo que quiero decir. Bueno. Momento lineal o impulso lineal o cantidad de movimiento es una cantidad que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Supongamos, lo que vamos a ver es otra versión integral de las leyes de Newton hoy, pero en vez de integrar la posición vamos a integrar el tiempo. ¿Sí? Supongamos que tenemos una partícula de masa m que está sometida a una o más fuerzas. Nosotros sabemos de la segunda ley de Newton que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre la partícula es la fuerza resultante si es igual a masa por aceleración. ¿Eh? La aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si la masa es constante, esta masa la podemos meter adentro de la derivada. ¿Está bien? Si la metemos adentro de la derivada, entonces fíjense que la fuerza resultante me queda la derivada temporal de una cantidad que es la masa por la velocidad. A esa cantidad vectorial, que es la masa por la velocidad, por el vector velocidad, es lo que llamamos cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Está bien? Entonces una partícula puede tener cierta velocidad, pero cuanto más masa tenga, más momento lineal va a tener. ¿Sí? P es esa cantidad vectorial. Si yo la escribo en coordenadas cartesianas, el impulso lineal va a ser la componente X, que se relaciona con la velocidad sobre X, la componente Y, la componente Z, cada uno en sus respectivos versores. ¿Está bien? Y si la escribimos en polares, simplemente tengo que escribir la velocidad en polares y hacer esa distributiva, y esta me quedaría la expresión para el impulso lineal en coordenadas polares. ¿Está bien? Lo que sí me queda es que la segunda ley de Newton, en términos del impulso, de la cantidad de movimiento o del momento lineal, me queda esto, que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza resultante, es la derivada temporal del momento lineal. ¿Está bien? Vamos a ver que esta formulación va a ser muy útil cuando actúan fuerzas variables en poco tiempo. Típicamente es muy útil en colisiones. ¿Está bien? Y también es muy útil para desarrollar un concepto que seguramente lo oyeron nombrar, que es el concepto del centro de masa, que es el que nos permite también justificar la aproximación de cuerpo puntual cuando uno tiene un sistema de partículas o tiene un sistema extendido que lo puede pensar como un conjunto de partículas. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Nada complicado. ¿O tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido y que me quieran preguntar antes de que siga? Sí, no había entendido tanto la expresión del momento en coordenadas polares. Sí. Ahí le falta la velocidad, ¿no? A esa No, porque expresión, ¿no? Porque está en masa por radio. ¿te acordás cómo era la expresión para la velocidad en polares? Era R punto en R versor más R tita punto en tita versor. Es un punto eso. Ok. Sí, Entonces, acá hay un punto. Si yo pensaba multiplico que eso, no, me queda esto acá. La expresión general. Ahí está. ¿Está? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo entonces? Muy bien. Entonces, como les decía. ¿Quién? Sí, ¿quién me está preguntando, Lucía? No, que no había ninguna pregunta. Gracias. Entonces, supongamos eso. Que tengo una partícula en un plano horizontal, en donde no tengo rozamiento. La partícula viene con velocidad constante y en ese instante choca una pared y rebota, ¿está bien? Llamemos T1 al instante inmediatamente anterior a tocar la pared y T2 al instante inmediatamente posterior a chocar la pared.
De manera que este intervalo de tiempo, T2 menos T1, es un intervalo muy chico. ¿Sí? Y durante ese intervalo de tiempo, si la partícula venía con una V1 para la izquierda y sale con una V2 para la derecha, ¿qué podemos decir en ese intervalo de tiempo? Si cambió la velocidad así, ¿qué pasó? Cada vez que cambia el vector velocidad decimos que hay una aceleración. Y si hay una aceleración es porque actuó una fuerza resultante distinta de cero. ¿No? Sí, sí. Esa fuerza es una fuerza que se le hace a esta partícula, ¿se la hace quién? La pared. La pared. La pared. También es una fuerza que se le hace a la pared durante el instante de choque. No sabemos, es una fuerza de contacto. Lo que no sabemos es si esa fuerza es constante o es variable durante ese pequeño intervalo de tiempo. ¿Está bien? O sea, nosotros sabemos esto, sí, que la fuerza que hace la pared, que es la fuerza resultante, es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Y también acabamos de ver que esta masa por aceleración, en lugar de poner masa por aceleración, lo podemos poner como la derivada temporal del momento lineal. ¿Sí? Esto lo vamos a usar seguido. La fuerza resultante es la derivada temporal del momento lineal. ¿Está? ¿Qué pasa si integro esta expresión? Paso el dt multiplicando, integro a izquierda y a derecha de la ecuación. Entonces, del lado izquierdo me da la integral de la fuerza en ese intervalo de tiempo entre T1 y T2, y del lado derecho tengo la integral del impulso lineal. ¿Está bien? Que es una integral, digamos, que esto sea un vector, quiere decir que estoy integrando las componentes. Si están en cartesianas, son la componente X en el inversor, más la componente Y en el z-versor, más la componente Z en el z-versor. ¿Está bien? Esta integral, básicamente, es como integral diferencial de X, lo que me queda es P2 menos P1, ¿está bien? O sea, el momento lineal después del choque menos el momento lineal antes del choque. ¿Está bien? Y a esta cantidad, que es la fuerza integrada durante un intervalo de tiempo, se la define como el impulso de la fuerza en ese intervalo de tiempo. ¿Está bien? Entonces, si llamamos o definimos con la letra J mayúscula, que es una cantidad vectorial, al integral de esa fuerza, ahí fíjense que el impulso es una medida, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, pero su magnitud es de alguna manera cuál es el acumulado de la fuerza durante el intervalo que está actuando. ¿Está bien? Entonces, la segunda ley de Newton la podemos expresar en términos del impulso y la variación de momento lineal. Podemos decir que el impulso de la fuerza entre dos intervalos de tiempo es exactamente igual a la variación de momento lineal en ese intervalo. De momento lineal o de cantidad de movimiento. ¿Sí? Es lo mismo, de P. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Sé que algo estuvieron viendo en la práctica con Pablo Capuzzi, ¿no? De esto. Así que tan nuevo no les resulta. ¿O sí? ¿Y cuáles serían las unidades de impulso? Y serían Newton por segundo. Sí, unidad de fuerza por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, en particular, la fuerza que hace la pared, no sabemos qué fuerza tiene, pero, por ejemplo, podría ser una cosa así. Si fuera como, yo me imagino esa fuerza como si fuera como una pelota que está rebotando contra la pared, apenas se empieza a tocar, el contacto es muy tenue, y durante todo digamos, ese contacto se empieza a crecer, ¿está bien? Empieza a crecer y después, mientras la pelota se va comprimiendo y mientras después se va liberando, yo puedo pensar que esa fuerza va disminuyendo. En realidad no lo sé, pero si la mediría con un sensor, quizá mide una cosa así. En cualquier caso, el impulso de la fuerza es la integral de, digamos, es la integral
del valor de esa fuerza en función del tiempo con la dirección y sentido de la fuerza resultante. ¿Está bien? En general, digamos, o sea, yo para poder hacer esta integral tendría que conocer cómo varía la fuerza, pero yo sé el resultado de esta integral, ¿está bien? Sin conocer la fuerza. ¿Por qué es el resultado de esta integral? Porque el resultado de esta integral, que es el impulso, es exactamente igual a la variación de momento lineal. Es decir, que si yo mido la velocidad con la que está llegando a tocar la pared y la velocidad con la que sale, y multiplico la masa por esa velocidad, y acá multiplico la masa por esa velocidad, m por b2 menos m por b1, que es esto, p2 menos t1, es exactamente igual a esta integral. O sea, puedo medir el impulso de la fuerza midiendo la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y si asumo que esa fuerza es continua, ¿está bien? Si esa fuerza es continua, hay un teorema que vieron en Mate 1 o en análisis del CBC, que es el teorema del valor medio de la integral, que dice que yo siempre puedo encontrar, si esta integral es continua, un valor medio tal que si ese valor medio es constante, esta integral es el producto del valor medio por intervalo de tiempo. ¿Está bien? Es decir, puedo encontrar siempre un valor de Fm tal que este área A2 es igual a este área 1. ¿Está bien? Es decir, que digamos, yo, si bien puede ser que no conozca cómo es la dependencia temporal de esa fuerza que hace la pared, sí puedo estimar un valor promedio de la fuerza que es el que actúa durante todo el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Ese valor promedio lo puedo entonces estimar a partir del intervalo de tiempo que me dura el choque y de la variación de cantidad de movimiento o de momento lineal, que es el valor de esa integral. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí. Ok, entonces acá simplemente para que una observación de esto es que una fuerza grande que actúa durante un intervalo de tiempo breve puede ejercer el mismo impulso, o se puede provocar la misma variación en la cantidad de movimiento que una fuerza pequeña actuando durante más tiempo. ¿Está bien? Les dejo acá como referencia, por si quieren repasar, además de lo que ven en clase, dos ejemplos que están muy bien detallados, que son ejercicios resueltos. ¿Está bien? Se los recomiendo para, si quieren usar de paso intermedio entre lo que vemos acá y la guía de problemas, que son los ejercicios 8.2 y 8.3 que están en la página 251 y 252 del libro. ¿Está bien? Sin embargo, el concepto de conservación del momento lineal o de la cantidad de movimiento es mucho más útil cuando yo tengo un sistema de partículas, cuando tengo dos o más partículas. ¿Está bien? Entonces vamos a plantear cómo sería el tema de la cantidad de movimiento para cuando yo tengo dos partículas y eventualmente para cuando tengo más partículas. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos tres partículas. ¿Sí? La partícula A, la partícula B y la partícula C, y todas interactúan entre sí. Con fuerzas atractivas, como si fueran cargas de distintos signos, como si fueran fuerzas gravitatorias. ¿Sí? Pero yo quiero estudiar, entonces, por ejemplo, la partícula A siente una fuerza atractiva que le hace B, que es FAB, y por lo tanto, por la tercera ley de Newton, la B siente una fuerza igual en sentido contrario que es FBA. ¿Está bien? Lo mismo pasa entre A y C, y lo mismo pasa entre B y C. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Pero supongamos que nosotros queremos estudiar solamente el sistema AB. ¿Está bien? Es como si nosotros queríamos estudiar simplemente el sistema Tierra-Luna y el Sol fuera este objeto C, el externo, que le hace fuerza a ambos. ¿Está bien? Entonces yo no lo puedo obviar porque las fuerzas que hace el Sol están acá presentes, ¿sí? Pero voy a hacer una distinción entre lo que llamamos fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Sí?
Si mi sistema de estudio es este AB, o sea, el sistema Tierra-Luna, voy a llamar fuerzas internas a las que se hacen la Tierra y la Luna. ¿Sí? Y voy a decir que unas fuerzas internas, si su par de interacción está dentro de mi sistema. Entonces fíjense que el par de interacción de FAB es FBA, está dentro de mi sistema. Las dos fuerzas están adentro de mi sistema AB. Sin embargo, las fuerzas que sienten A y B debido a C, FAC y FBC, su par de interacción no está acá, está afuera. Está sobre la partícula C. ¿Sí? Por lo tanto, las fuerzas estas, la fuerza AC y la fuerza BC, son fuerzas externas. Las voy a pensar como fuerzas, las voy a definir como fuerzas externas. ¿Sí? Y una pregunta. Entonces, Dale. FAC y FCA serían fuerzas internas también entre sí. Serían fuerzas internas, son pares de interacción. Sí, Serían fuerzas internas si yo estuviera mirando el sistema AC. claro. Si yo ok, quiero estudiar el sí. sistema Tierra-Sol. Pero si yo quiero estudiar el sistema Tierra-Luna, mi sistema es Tierra-Luna. Claro, ok. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, hasta acá estamos en la definición de fuerzas internas y fuerzas externas. Fíjense que yo podría extender esto fácilmente para 3, 4, 5 o n cuerpos y el razonamiento sería exactamente igual al que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? La definición es la misma. ¿Está bien? Y el planteo que vamos a hacer es igual. Lo único que cambia es que las cuentas se van a hacer un poquito más pesadas, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton para el sistema, en el sistema AB. Voy a agarrar la partícula A, digo, bueno, vos, ¿está bien? Voy a aplicarte que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. A cada A y a B. Entonces, en A, ¿qué fuerzas tengo? FAB y FAC. FAB y FAC. ¿Está bien? Entonces, la suma de la fuerza que tengo sobre la partícula A es igual a la masa de A por la aceleración de A. Bueno, vimos al principio que eso en términos de cantidad de movimiento lo puedo poner de esta manera, como la deriva temporal del momento lineal de A. ¿Está bien? Entonces, la segunda ley de Newton para A me queda así, ¿la ven? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y la segunda ley de Newton para B, me quedan las fuerzas que tengo sobre B, que son estas, FBA y FBC, y esto es igual a la deriva temporal de P sub B. ¿Sí? ¿Qué pasa si sumo esas ecuaciones? Del lado izquierdo, ¿hay algo que se me cancele? Si lo sumás, no. No, ¿por qué no? ¿Sumás o restás? Sumo. Sí, se cancelan un par de cosas. ¿Qué par de cosas, Ana? A ver, FAP con FBA y esa nomás, porque son par de interacción, me parece, ¿no? Exactamente, perfecto lo que decís. FAB y FBA son par de interacciones. Eso quiere decir que son iguales y opuestas. Yo sumo dos vectores iguales y opuestos, su suma da 0. ¿Está bien? Entonces, estas dos dan 0 y estas son FAC y FBC. Y del lado derecho lo que me queda es la suma de estas derivadas, que lo puedo expresar como la derivada de la suma. Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense, pero estas fuerzas FAC y FBC, ¿qué fuerzas eran en este contexto? Fuerzas externas. Externas. Las externas, porque fíjense que las internas, sea que tenga estas dos o tenga más, como las fuerzas internas siempre tienen su par de interacción adentro, cuando yo haga esta suma, todas las fuerzas internas se me van a cancelar. Si yo tuviera más cuerpos, ¿está bien? Entonces la suma de fuerzas internas me da 0 y solo me quedan las fuerzas externas. O sea que, si yo planteo
la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimientos para un sistema de 2 o más partículas, ¿sí? Mi conclusión es que la suma de las fuerzas externas es igual a la derivada temporal del momento lineal total, donde el momento lineal total lo defino como la suma de los momentos lineales. ¿Está bien? Entonces, esto se me transforma en esta expresión, sumatoria de fuerzas externas igual al momento lineal total. ¿Sí? Esto, como decía yo, se puede generalizar a n partículas fácilmente, pero lo importante de esto es que si el sistema estuviera aislado, es decir, ¿qué quiere decir que el sistema estuviera aislado? Si la suma de fuerzas externas es igual a 0, ¿qué consecuencias tiene sobre esto? Que el momento total es 0. No. ¿Quién es 0? ¿El momento Que total la o derivada del momento total es 0. que la derivada del momento total es 0? Y si la derivada del momento total es 0, ¿qué me dicen del momento total? Es una constante. Que es una constante. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que llamamos otro teorema de conservación. O sea, bajo ciertas circunstancias, hay una cantidad que no varía en el tiempo. Esa cantidad, entonces, decimos que se conserva. Este teorema de conservación es el teorema de conservación del impulso lineal. A diferencia de la energía que vimos en las clases anteriores. ¿Está bien? ¿Cuándo se va a conservar el impulso lineal? ¿El momento lineal, entonces? ¿Cuándo se conserva el momento lineal? Cuando la suma de fuerzas externas es 0. Exactamente. O sea, siempre que la suma de fuerzas externas sobre un sistema es 0, el momento lineal se conserva. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, mi pregunta sería cómo podría ser posible eso. O sea, como ¿Cómo podría ser la suma de posible? fuerzas externas te hace. Bueno, vamos a ver un ejemplo, que justamente es este que está acá, que es el ejemplo 8.4 que está en la página 255. ¿Está bien? Que es el que tengo acá abierto. ¿Está bien? Supongamos que tenemos este problema. ¿Lo están viendo, el problema 8.4? Sí. Supongamos que un tirador sostiene holgadamente, como dice acá, un rifle de 3 kilogramos de masa, de manera que puede retroceder libremente al hacer el disparo. Dispara una bala de 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros por segundo. Y nos pide calcular la velocidad de retroceso que tiene el rifle, qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala y el rifle. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá yo puedo pensar esto como que acá mi sistema de estudio es el conjunto del rifle más la bala. ¿Está bien? Entonces, ese sistema de estudio, fíjense que, ¿qué fuerzas externas tiene? El peso. El peso y la Fuerza normal. ¿Está bien? La Esas fuerza fuerzas que son le hace- externas. Pero si esto se mantiene horizontal y quieto, la suma de esas fuerzas externas, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Está Y bien? la fuerza que le hace el brazo del tirador. Así, se la hace para sostenerlo, es la normal. Está bien. ¿Está bien? Inmediatamente después del choque podemos pensar que esas fuerzas también están presentes y se siguen compensando y que de alguna manera el peso de la bala, por lo menos mientras este pequeño recorrido, es despreciable respecto del peso del cuerpo. ¿Está bien? Si eso es así, entonces la trayectoria sería en línea recta. O sea, en la medida que yo pueda pensar que la trayectoria de la bala es recta y no se va curvando, entonces puedo despreciar el peso de la bala. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo considero, no todo el tiempo, pero si no, antes del disparo y hasta un tiempo, y justo una milésima después
después del disparo. ¿Está bien? Entonces, mi sistema rifle-bala, la sumatoria de fuerzas externas la puedo pensar como 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si la sumatoria de fuerzas externas es 0, ¿qué acabamos de aprender? ¿Qué cosa se conserva? El momento lineal total del El sistema. momento lineal total. El momento lineal total es el momento lineal del rifle más el momento lineal de la bala. Antes del choque, ¿cuánto vale el momento lineal total? También La fuerza. es constante. No solo constante, ¿qué valor tiene numérico? 0. 0. 0, ¿por qué? Porque el precio normal se cancela. No, Porque, el peso normal porque sea la 0 quiere velocidad decir Porque es 0. que se va a conservar. ¿Qué cosa es 0 además acá? Las velocidades. Las velocidades. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la velocidad del rifle antes del disparo? 0. 0. ¿Y la de la bala? 0. Entonces, si las velocidades valen 0, el impulso lineal total de mi sistema, la cantidad de movimiento lineal de mi sistema va a valer 0, es este 0 que está acá. ¿Está bien? Ahora, que la sumatoria de fuerzas externas además sea 0, ¿qué me dicen? Que ese valor que tiré al principio va a ser constante en el tiempo. O sea que si es 0 acá, va a seguir siendo 0 acá. Que sea 0 acá quiere decir que la masa de la bala por la velocidad de la bala más la velocidad del rifle por la velocidad del rifle también tiene que ser 0. Y eso lo que me está diciendo es que la velocidad del rifle va a tener que ser una velocidad que tiene signo contrario a la velocidad de la bala y además va a tener una relación de masas que va a venir dada por la relación de masas entre la bala y el rifle. Es decir, que si la bala sale con 300 metros por segundo, el rifle tiene que tener una velocidad de retroceso de menos 0,5 metros por segundo. Y fíjense que cuanto más pesado sea el rifle respecto a la bala, más chico es este cociente y más chica va a ser la velocidad de retroceso del rifle. Entonces yo quiero que si el rifle no me patee mucho en el hombro, tengo que usar un rifle que sea pesado. ¿Está bien? Entonces fíjense acá cómo la conservación de la cantidad de movimiento me permite estimar la velocidad de retroceso del rifle. ¿Sí? Sin siquiera conocer la interacción, porque fíjense que para yo hacer esto con lo que sabíamos de cinemática dinámica, si yo quiero saber con qué velocidad sale el rifle, si el rifle está con velocidad 0 y después se mueve con velocidad para atrás y la bala para adelante, yo tendría que tener alguna idea de cuánto vale la fuerza que se hace en el rifle y la bala, la fuerza de percusión, ¿está bien? Y esa fuerza, estimarla en ese intervalo de tiempo muy chiquito, calcular la integral en ese pedazo de tiempo muy chiquito, calcular las velocidades finales y esas me van a dar acá y acá. ¿Está bien? Pero yo no tengo forma de saber esto. Es muy complicado. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo este formalismo es que yo no necesito saber el mecanismo de interacción entre la bala y el rifle para saber con qué velocidad salen cada uno después de esa explosión. Y por eso es un formalismo que es muy poderoso. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿Se entiende todo por acá, sigo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, esto mismo también se puede utilizar, un ejemplo clásico de esto es cuando uno tiene colisiones, ¿está bien? Cuando tiene dos partículas que vienen avanzando y solo interactúan con una fuerza de muy corto alcance, por ejemplo, tengo dos carritos como estos que están acá, que vienen despreciando el rozamiento, que vienen con velocidades opuestas, chocan, ¿está bien? O sea, interactúan durante un corto tiempo, que es el intervalo de la colisión, y después salen cada uno para su lado, ¿está bien? Si durante la colisión la sumatoria de fuerzas externas es cero, entonces yo puedo plantear también la conservación del impulso lineal para calcular con qué velocidades salen después del choque, si yo conozco, por ejemplo, una de las velocidades y conozco las velocidades iniciales. ¿Está bien? Ese ejemplo está acá, es el ejemplo 8.5, se los dejo para que lo hagan. Y otra cosa, recuerden que la conservación de la cantidad de movimiento es una ecuación vectorial. Eso quiere decir que en realidad esa ecuación de conservación de la cantidad de movimiento enmascara que son más ecuaciones, una por cada componente, ¿está bien? Si yo lo expreso en coordenadas cartesianas y estoy en dos dimensiones, en realidad va a tener dos dimensiones, dos ecuaciones. La conservación de la cantidad del impulso lineal en X y la conservación del impulso lineal en Y. ¿Está bien? Entonces, acá tienen en este ejemplo un ejemplo de choque en el plano horizontal que también se los dejo para que los miren. ¿Está bien? Entonces, acá, fíjense que acá tengo dos carritos que vienen enfrentados, ¿está bien? Uno con una velocidad que es toda en X y otra con una velocidad que es toda en Y. ¿Sí? Si la sumatoria de fuerzas externas es cero, si yo tengo las velocidades antes del choque, yo puedo calcular el impulso lineal antes del choque. Va a ser la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B antes del choque. ¿Eso lo ven? Sí. Sí. Ese impulso lineal inicial, ¿está bien? Lo que me dice el formalismo que acabamos de aprender es que si yo no tengo fuerzas externas, ese valor de P total se va a mantener incluso después del choque. ¿Está bien? Ahora, ese momento lineal inicial, ¿qué dirección tiene? No digo qué sentido, digo qué dirección, ¿en qué dirección está? Hacia la derecha. Hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en todo caso en la dirección horizontal, en el eje X, ¿lo ven? Sí. ¿Tengo antes del choque momento lineal en el eje Y? No. No. Entonces, si no hay fuerzas externas, lo que me está diciendo esto es que si inicialmente no tenía momento lineal en el eje Y, después del choque, el momento lineal total tiene que ser también en el eje X. O sea, por más que estas partículas se choquen y esta tenga una velocidad que va para acá y esta velocidad que va para acá, ¿está bien? Yo lo que sé es que la masa de A por la velocidad de A después del choque en X, más la masa de B por la velocidad de B después del choque en X, el momento lineal en X tiene que ser igual después del choque que el que tenía antes del choque. Y el momento lineal en Y después del choque tiene que ser cero. ¿Está bien? Porque si antes del choque no tenía componente Y del momento lineal, después del choque, si se conserva, tampoco lo tiene que tener. Entonces, la masa de A por la velocidad de A en el eje Y después del choque, más la masa de B por la velocidad de B en el eje Y después del choque, esa suma me tiene que dar cero. Y eso es lo que está desarrollado acá en el ejercicio. Pero entonces no importa hacia qué dirección mientras que se cancelen entre sí. Claro, las direcciones van a estar, justamente esa conservación, a vos lo que te pone es una restricción sobre cómo tienen que ser las velocidades finales y los ángulos. Se tiene que combinar de manera tal que la componente Y se tiene que cancelar entre sí. Eso cuando no hay fuerzas externas. Eso cuando no hay fuerzas externas, exactamente.
¿Está bien? Si no hay fuerzas externas, o si sumado al 0, eso lo podés poner de esa manera. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos, eso? Sí, sí. Entonces, fíjense que acá en el apunte les dejé marcados estos ejemplos, ¿está bien? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que quieran repasar antes de que siga? No, va a creer que no. Sigo entonces. Muy bien, gracias, Lucía. Entonces, la conservación del impulso lineal, como yo les decía, como vieron esos ejemplos en el libro, es muy usada en choques o colisiones. ¿Está bien? Choques o colisiones hacen referencia justamente a aquellas interacciones que tienen lugar digamos, a corta distancia y durante un tiempo reducido. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo dos partículas que vienen con ciertas velocidades iniciales, esta BA y B sub B. Estas son las velocidades inmediatamente antes del choque o de la colisión. Estas partículas solo interactúan cuando están muy cerca. ¿Está bien? Es una interacción de corto alcance. Interactúan y como fruto de esa interacción, que yo desconozco cómo es esa interacción, esas partículas salen con unas velocidades finales. ¿Está bien? Si yo puedo pensar esta interacción como una interacción de un sistema aislado, es decir, que puedo calcular que la sumatoria de fuerzas externas me da 0, o asumir que durante ese intervalo de tiempo las fuerzas externas, si no son 0, son prácticamente 0, entonces yo puedo concluir de que el momento lineal total va a ser constante como vector. ¿Está bien? Entonces, cuando es así, uno tiene lo que se llama un choque, y los choques se pueden dividir básicamente en tres categorías. Podemos hablar de un choque elástico, ¿sí? En el cual la interacción entre las partículas cuando colisionan es perfectamente conservativa. ¿Está bien? Eso quiere decir que esa energía cinética que se pierde durante la colisión, que se tiene, después sale en sentido contrario, esa energía cinética que se pierde durante el momento de frenado se vuelve a ganar durante la aceleración posterior. Es como si chocaran partículas que tienen resortes ideales. ¿Está bien? Como si fueran pelotas perfectamente ideales que su deformación es perfectamente elástica. Cuando eso sucede, la energía mecánica se conserva durante el choque. ¿Está bien? Como no tengo ninguna otra energía además de la cinética, la conservación de energía mecánica en un choque en un plano horizontal, ¿está bien? O que ocurre durante muy poco tiempo, esa energía, la conservación de energía mecánica se traduce en conservación de energía cinética. ¿Está bien? Y por otro lado, tenemos lo que se llama un choque plástico o inelástico. ¿Está bien? Y el choque plástico o inelástico lo dividimos también en dos categorías. ¿Está bien? En el choque plástico o inelástico, en ninguna de estas dos subcategorías se conserva la energía. Eso quiere decir que durante el choque hay una pérdida de energía. ¿Sí? Si pensamos a las partículas como partículas puntuales, esa pérdida de energía es simplemente energía que se pierde en algo que no sabemos. ¿Sí? Si uno piensa las partículas ahora como algo, qué sé yo, que tiene un cierto volumen, una cierta forma, en general en un choque plástico la energía que se pierde por deformación. ¿Está bien? O sea, esa energía lleva a deformar las partículas que están chocando, o sea, se pierden en grados de libertad interno, y después esa energía no se recupera como energía mecánica. ¿Está bien? Pasa cuando se choca un auto y parte de la energía de colisión se transforma en que se
rompe las piezas, se deforma la chapa, etc. ¿Está bien? En particular, vamos a definir el choque perfectamente plástico como aquel en donde no solo no se conserva la energía, sino después del choque, los cuerpos permanecen unidos. ¿Sí? Y en particular vamos a hacer algunas cuentas sobre choques en una dimensión, ¿está bien? Cuando el movimiento solo es en línea recta. Y vamos a empezar por el choque perfectamente plástico. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entienden las categorías estas? Sí, sí, entiendo. Muy bien. Bueno. Supongamos entonces que tenemos esto, dos partículas que vienen cada una en línea recta con velocidad constante, una partícula de masa ma y velocidad v sub a, una partícula de masa mb y velocidad v sub b, vienen así, chocan en algún momento y luego del choque salen unidas. O sea, las dos salen pegadas. Entonces es como si yo tuviera una sola partícula que tiene como masa la suma de las masas. Si la suma de fuerzas externas vale 0, entonces yo sé que la cantidad de movimiento total es constante y por lo tanto la cantidad de movimiento antes del choque, que es MA por B sub A inicial más MB por B sub A inicial, va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Pero después del choque yo tengo como si fuera una sola partícula cuya masa es la suma de las masas. Por lo tanto yo de acá puedo despejar cuál es la velocidad final de forma trivial. ¿Está bien? Van a hacer ejercicios de esto en la práctica y ahí en el libro. ¿Está bien? De manera trivial. Yo simplemente lo que quiero mostrarles es acá cómo es el balance de energía cinética para un caso particular. ¿Está bien? Supongamos que tenemos que esto es en una dimensión y que la velocidad inicial de B es 0 y tengo una partícula A que choca contra la partícula B inicialmente. ¿Está bien? Y luego salen las dos juntas con una velocidad final, que si yo sigo esta expresión es, dado que la velocidad B inicial es 0, es la masa de A por la velocidad inicial de A dividido la suma de las masas. ¿Está bien? Dado que yo conozco las velocidades iniciales y finales, yo puedo calcular cuáles son las energías cinéticas iniciales y finales y calcular cuál es la pérdida de energía cinética entre ambos casos. ¿Está bien? Fíjense que la energía cinética inicial, dado que el primero estaba en la partícula A se estaba moviendo, pero la B estaba en reposo, la energía cinética inicial es simplemente la energía cinética de la partícula A. Y la energía cinética final es la energía cinética de las dos partículas pegadas. Eso es un medio de MA más MB por la velocidad final al cuadrado. ¿Está bien? Si uno pone esta expresión de velocidad final que está acá, la mete acá adentro, la eleva al cuadrado y hace el cociente de energía cinética final sobre inicial, uno va a llegar a esta expresión. Es, digamos, hacer un poquito las cuentas y van a ver que esto es así. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que me dice esto. Que justamente la pérdida, la relación de las energías cinéticas, viene dada por la relación entre la masa de la partícula A y la suma de las masas. ¿Está bien? Entonces yo ya sé que en este choque plástico, si las dos masas son iguales, la energía cinética final se va a reducir a la mitad. O sea, voy a perder la mitad de la energía cinética. ¿Está bien? Y que si la masa de B es mucho más chica que la masa de A, o sea, cuanto más chica sea la masa de B respecto a la masa de A, la pérdida de energía cinética va a ser cada vez menor. O sea, la forma de minimizar la pérdida de energía cinética de este choque plástico es que la masa de B sea bastante más chica que la masa de A. ¿Está bien? En cualquier otro caso, yo pierdo energía cinética y la cantidad de energía cinética que pierdo está dada por esta expresión. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bueno, hay un problema que es muy interesante, que si tenemos tiempo lo vemos después y si no, se los dejo para que lo miren, que es el ejemplo 8.8 de
del libro, que está en la página 260, que es lo que se llama el péndulo balístico. ¿Alguna vez oyeron hablar del péndulo balístico? No. No. Ok, el péndulo balístico es un dispositivo que uno se puede armar con la física que se da hasta ahora para medir la velocidad de una partícula. ¿Está bien? Combinando conservación del impulso lineal con la conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tiene acá es un bloque de madera que está en reposo, acá sostenido con estos dos hilos, ¿sí? Y yo quiero medir con qué velocidad V1 llega la bala a impactar en el bloque. ¿Sí? Entonces, fíjense que la bala viene, se incrusta en el bloque, y como resultado de ese choque en el cual la bala se incrusta en el bloque, este bloque adquiere velocidad, sube y llega hasta una altura h, o hasta una altura i que está acá. ¿Está bien? Entonces, uno puede ver que combinando la conservación del momento lineal con la conservación de la energía, puede, a partir de medir hasta qué altura llega el bloque, estimar cuánto es la velocidad de llegada de la bala. ¿Sí? Y eso es porque uno puede pensar este choque como si fuera un choque plástico, en el cual primero tenemos el bloque en reposo, viene la bala. Al incrustarse la bala en el bloque, los dos cuerpos permanecen juntos. Entonces, como resultado del choque de la bala que se incrusta, este conjunto va a salir con una cierta velocidad. Y a partir de acá yo lo puedo pensar como un péndulo en términos de energía. Ahora este conjunto es un conjunto que está a altura cero, que tiene una cierta velocidad, que es la velocidad que tenía después del choque, y esa energía cinética, si se conservara la energía, se transforma toda en energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Si yo mido la energía potencial gravitatoria final, es como si yo midiera la energía cinética final del conjunto. Midiendo la energía cinética final del conjunto es medir la velocidad final del conjunto. Si se conserva el P, midiendo esa velocidad final, puedo estimar la velocidad de la bala, puedo ir para atrás y obtener una expresión para esa velocidad que es la que está acá. ¿Está bien? Se los paso así para arriba para que vean un poco cuáles son los condimentos del problema, pero ustedes pueden seguir los detalles específicos de este problema mirando este ejemplo del libro. ¿Está bien? Y este es un ejemplo muy lindo en donde combinando estos dos teoremas de conservación, esto que aprendimos en la última clase, uno lo puede usar para medir la velocidad de una bala, de un proyectil o de lo que sea. ¿Se entiende más o menos cómo iría este problema? Puede ser que la última parte entre la velocidad final y la energía potencial gravitatoria, ahí como que me pierdo un poco, pero bueno, creo que se entiende. Sí, ahí vas a tener que ver los detalles. ¿Está bien? Ese problema lo dejo para que lo miren con detalle. ¿Está bien? Cualquier cosa, si no, se lo preguntan a la gente de la práctica o me mandan un mail y lo discutimos por mail o mejor que el mail, lo ponen un post en el foro si no lo entienden. ¿Está bien? Sí. Y ahí lo discutimos para todos. ¿Sí? Bueno, no sé si vieron el último mensaje del foro de hoy. No, ya. Pero, No, hoy no lo- pero bueno, es algo obvio, pero que esta semana no hay entrega de trabajo teórico, ¿sí? Lo que tiene el final el viernes. Qué bien. Gracias. ¿Está? Así no los recargo con eso, se concentran en el parcial. Y lo que sí, para aquellos que quieran terminar resolviendo la cuadrática de la entrega pasada, de la tercera entrega, habilité la tercera entrega para que la puedan entregar hasta el lunes a las 12 de la noche, como les comentaba antes. ¿Sí? Bueno,
Entonces, les dejo el péndulo balístico para que lo miren en detalle. Mírenlo, aprovechen a preguntarlo en la práctica, sea hoy o mañana, o el viernes, no me acuerdo. ¿Cuándo tiene clase de consulta antes del parcial? ¿Tiene una clase de consulta el viernes a la mañana o mañana a la tarde? No escuché, perdón. Mañana tenemos consulta. Ok, perfecto. Entonces, si pueden, mírenlo. ¿Está bien? Mírenlo y pregúntenlo. ¿Está bien? Aprovechen porque es un problema muy importante. Muy bien. El otro tipo de choque es el choque elástico. ¿Está bien? El choque elástico puede ser las cuentas bastante complicadas, así que nos vamos a restringir al choque elástico en una dimensión. ¿Sí? Si tuviera un choque elástico en 2 dimensiones, además de plantear la conservación del impulso lineal en la dirección del eje X, tendría que plantearlo en la dirección del eje Y. ¿Sí? Entonces, en el choque elástico, yo tengo 2 partículas que vienen con una velocidad inicial antes del choque y salen con una velocidad final después del choque. ¿Está bien? Si no hay fuerzas externas y sus sumadas dan 0, sabemos que el impulso lineal total se conserva, y si esto lo planteo en una dimensión, las velocidades son las componentes X, las componentes X de las velocidades son las componentes totales de las velocidades, y por lo tanto esa ecuación vectorial tiene la forma de una ecuación escalar, como siempre que pasa que trabajamos en una dimensión. Entonces, la conservación del impulso lineal se me expresa de esta manera. La masa por la velocidad inicial más la masa B por la velocidad inicial de B, es decir, el impulso lineal total, es igual, antes del choque, es igual al impulso lineal total después del choque. ¿Sí? Pero en el choque elástico, además de la conservación del impulso lineal, se conserva la energía. O sea que un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado de la partícula 1 es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, la energía cinética inicial de ambas partículas es igual a la energía cinética final de ambas partículas. ¿Está bien? La suma de las energías cinéticas antes del choque es igual a la suma de las energías cinéticas después del choque. ¿Está bien? Entonces, resolver el choque elástico en una dimensión significa resolver un conjunto de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, con la única diferencia que la segunda ecuación es una ecuación cuadrática, no es una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces, si yo quiero resolver esto, lo que tengo que hacer a partir de acá simplemente es matemática. Está bien, la física del problema es como venimos hablando hasta ahora, ¿está bien? Pero resolver matemáticamente un problema también es parte de este negocio. Entonces, vamos a ver un poco cómo hago para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Está bien? Entonces, la forma de hacerlo es agarrar y pasar todo lo que tiene B para un lado y todo lo que tiene A para el otro. ¿Está bien? Si paso menos un medio de mb por la velocidad de B final al cuadrado para un lado y eso lo paso para el otro, tacho los submedios y saco la masa de B y la masa de A de factor común, fíjense que del lado izquierdo me va a quedar B sub B inicial al cuadrado menos B sub B final al cuadrado, y del lado derecho lo mismo, pero final de A al cuadrado menos inicial de A al cuadrado. Cuando yo tengo la diferencia de cuadrados, eso es lo que se llama uno de los casos de factoreo. No sé si lo vieron en la escuela secundaria, pero x cuadrado menos y cuadrado se factorea como la suma de x más y por la diferencia de x más y. O sea, la suma de las bases por la diferencia de las bases. Es decir, que esa diferencia, esa ecuación cuadrática la puedo factorizar de esta manera. ¿Sí? ¿Me siguen este razonamiento? Sí. ¿Se entiende la ecuación 3? ¿O alguien se perdió ahí? ¿O quieren Creo terminar la que clase? no. ¿Quieren terminar la clase ahora? No, se entiende. Pero no falta. ¿Cómo?
Que No no te falta escuché. todavía. ¿Si falta todavía? Claro, ¿por qué terminaríamos ahora? No, porque se aburrieron, por ejemplo. No, hay que ver esto antes del parcial. ¿Qué Era pasa? una broma. Ahí mete todo, profe, no hay Era problema. para pincharlos para que me contesten. Muy bien, ¿se entiende entonces cómo saqué esta ecuación 3? ¿O a alguien le queda alguna duda? Se entiende, creo. Se entiende muy bien. Entonces, seguimos. ¿Sí? La ecuación 4 lo que hago es reescribir, reordeno la 1, paso la los términos que tienen B del lado izquierdo y los términos que tienen A del lado derecho. ¿Está bien? Entonces me queda de esta manera. Y después divido esas ecuaciones. ¿Sí? Cuando divido la 3, divido la 4, tengo que tener en cuenta una cosa. ¿Sí? Siempre que divido algo por otro, tengo que tener en cuenta que lo que está dividiendo no se me haga 0. ¿Está bien? Y fíjense que 4 se me puede hacer 0. ¿En qué circunstancias se me hace 0 la ecuación 4? No, las Cuando la velocidades son velocidad iguales. final es igual a la inicial, sí. Cuando la velocidad B final es igual a la velocidad inicial de B y la velocidad final de A es igual a la velocidad inicial de A. ¿Está bien? Pero si las dos partículas tienen sus velocidades finales iguales a las iniciales, eso quiere decir que no interactuaron. ¿Sí? Que el choque no ocurrió, que fueron transparentes. ¿Está bien? Entonces, ese caso, como a mí no me interesa, lo descarto, ¿está bien? Y sigo adelante con esa división, y cuando yo divido lo que me queda es esta expresión, que la suma de las velocidades de B, inicial y final, es igual a la suma de las velocidades de A. ¿Está bien? De acá puedo despejar, por ejemplo, la velocidad final de B, de 5, la reemplazo en 1, ¿sí? Y cuando hago eso, obtengo una expresión para la velocidad inicial, para la velocidad final de A, en términos de las velocidades iniciales. ¿Sí? Y acá tengo la solución, que es lo que yo quería, que es calcular cuánto valen las velocidades finales sabiendo las velocidades iniciales. ¿Está bien? Entonces yo llego acá. Mi pregunta es, ¿esto está bien o está mal? ¿Cómo hago para saber si está bien o está mal? ¿Tiene sentido esta expresión? ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere evaluar una expresión como esta, que es medio un choclo, ¿sí? Lo que hace es estudiar casos particulares. ¿Sí? Veamos casos particulares, casos que quizá la solución sea obvia. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el primer caso particular es que las masas sean iguales. ¿Sí? Si las masas son iguales, si MA es igual a MB, fíjense que acá este término se me va. ¿Está bien? Si las masas son iguales, acá MA más MB es 2, y acá lo que me queda es que si las masas son iguales, la velocidad final de A es igual a la velocidad inicial de B, y la velocidad final de B va a ser igual a la velocidad inicial de A. Es decir, si las masas son iguales, el problema es simétrico. ¿Está bien? Entonces yo colisiono dos partículas iguales, cada una sale, si se conserva en el momento lineal de energía, con la velocidad que traía la otra. ¿Sí? Y eso es razonable porque el problema es completamente simétrico, ¿está bien? Si yo si las masas son iguales y cierro los ojos y no interactúan, entonces lo que debería pasar es que yo no puedo distinguir entre las dos. ¿Está bien? Entonces, ante una condición simétrica, la solución que tiene es esta solución simétrica, es que cada una de las velocidades se intercambian las velocidades. Si los otros casos extremos es que una de las masas sea más chica que la otra, ¿está bien? Que la masa de una sea mucho más liviana, mucho más chica que la masa de la otra. ¿Está bien? Supongamos que la masa de A es mucho más chica que la masa de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Si la masa de A es mucho más chica que la masa de B, entonces acá saco factor común la masa de B, que es la masa más pesada. Cuando saco factor común la masa de B, acá me queda MA menos MB menos 1. ¿Está bien? Acá me queda
la masa de B, el 2 lo meto acá adentro, y acá abajo saco factor común la masa de B, y me queda MA sobre MB más 1. ¿Se entiende este razonamiento que hice hasta acá? Este pasaje matemático. Sí, no entiendo por qué a MA o sea, la división MA sobre MB lo tendiste a 0. Porque si MA es mucho más chico que MB, cuando yo divido la masa de A dividido la MB, ¿cuánto va a ser un número que va a ser cercano a 0? Está bien. Si esta es 1 gramo y esta es 1000 gramos, 1 sobre 1000 es un milésimo. Entonces lo estoy despreciando frente al 1. ¿Está bien? O sea, el hecho de tenerlas divididas me permite despreciarlo perfectamente. Y después fíjense que acá MB, MB y MB se me simplifican. Acá me queda 0. También esto lo aproximo por 0. Y entonces me queda que en este límite la velocidad final de A es menos la velocidad inicial de A más 2 veces la velocidad inicial de B. ¿Sí? Esta expresión a mí no me dice mucho, pero sí lo que me dice es que si la velocidad inicial de B fuera 0, ¿sí? Si la velocidad inicial de B fuera 0, que esto que es 0, entonces la velocidad final de A es menos la velocidad inicial de A. ¿Sí? Pero si la masa de B es mucho más grande que la masa de A y además B está quieto, esto es como si yo estuviera analizando el caso en que A choca contra la pared. Entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo una pared y tengo una partícula que rebota elásticamente contra la pared, si el choque es elástico, la velocidad final es menos la velocidad inicial. Es decir, que si venía con 10 metros por segundo para un lado, sale con 10 metros por segundo para el otro. Sí, sí. Y si venía el B moviéndose, ¿no se podía llevar puesto el A? Si venía el B moviéndose, para el caso particular de que el B y el A se muevan, tenés esto que está acá. Esta expresión es la expresión general. Ah, está bien. ¿Está bien? Claro, O sí. sea, acá tenés la expresión más general para cualquier Sí. situación. Ah, bien. ¿Está bien? Y Ya si esta entendí. velocidad de la final la reemplazás acá, bueno, sacás la velocidad final de B. Ah, ¿Está claro. bien? Y Está tenés bien. las dos velocidades finales para cualquier circunstancia. Lo que pasa es que cuando uno obtiene una relación que es así medio un choclo, y bueno, a veces te queda la duda si lo que hiciste está bien, digamos. Entonces, a veces, bueno, repasás las cuentas, pero otra cosa que uno puede hacer es, mirá, si esto está bien, entonces cuando yo hago casos particulares que son más intuitivos, yo tengo que recuperar, ¿está bien? Que la predicción de esta expresión se corresponda con estos casos que son muy intuitivos. ¿Está bien? Y esos casos intuitivos son cuando las masas son iguales o cuando una masa es mucho más grande que la otra. ¿Está bien? Por eso analizamos este tipo de situaciones. Ah, ok, gracias. De nada, Ana. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Sí. Es un tema nuevo, ¿está bien? O sea que, y es justo 2 días antes del parcial. Pero bueno, estos son los ritmos del curso de verano. Por eso hoy lo ven, a la tarde lo van a terminar ejercitando. Por eso Pablo Capuzzi se adelantó un poquito en la práctica de la vez pasada para que ya tengan un poquito de esto de antes. Y mañana tiene clase de consulta. O sea que en este último tiempo tienen que tratar de madurar un poco este tema. ¿Está bien? Yo estoy tratando de que tengan todo listo para que puedan ir repasando la clase y les puedan servir para hacer problemas. Apenas tenga el video de la clase, esté subido a YouTube, lo voy a poner en el campus para que lo puedan repasar si quieren, pero este apunte está subido, ¿está bien? Y si tienen alguna duda, me la preguntan por el foro, ¿está bien? La ponen en el foro. ¿Por qué digo que no me va? Si la ponen en el foro me va a llegar un mail, ¿está bien? Pero a lo mejor esa duda que tienen le puede servir a otro. Entonces, si la ponemos en el foro, la discusión va a ser para todos. ¿Está bien? Entonces, quizá una duda que tenga uno le sirve para todos. Entonces, si tiene alguna duda acá al parcial, lo pone en el foro y yo voy a tratar de contestarle de la mejor manera.
Dale, gracias, ¿Eh? Pablo. De nada. Entonces, el siguiente concepto, como yo les decía, es el concepto de centro de masa. ¿Está bien? Cuando uno tiene un conjunto de partículas, de distintas partículas desparramadas en el espacio, cada una con una masa M1, M2, M3, M sub n, y tiene, cada una está en una posición R1, R2, Rn, se define el centro de masa de mi partícula como esta expresión que está acá. La suma de MI por RI dividido en la suma de las masas. Esta expresión, si se fijan, no es otra cosa que un promedio de las posiciones en donde cada posición está ponderada por la masa de cada partícula. ¿Está bien? Esto quiere decir, ¿está bien?, que no solo para sacar el centro de masa voy a ponderar las posiciones, sino que además es importante cuál es la masa de la partícula que tengo en cada posición. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tengo dos partículas, ¿sí? Y estoy en una línea recta. Entonces, tomo un sistema de referencia, tengo esta partícula acá, y pongo un sistema de referencia con un eje X que pasa por las dos partículas. De manera que la posición de la partícula 1 va a ser X1 en el inversor, la posición de la partícula 2, X2 en el inversor. De acuerdo a la definición que vimos del centro de masa, el centro de masa tiene que ser M1 por la posición de la partícula 1 más M2 por la posición de la partícula 2 dividido la suma de las masas. ¿Está bien? Si yo saco de acá factor común el inversor y distribuyo esto, fíjense que acá la posición del centro de masa me quedará este cociente de masas por X1 más este cociente de masas por X2 en el inversor. ¿Está bien? Si se fijan, o si se analiza un poco en detalle, van a ver que esto me va a dar que la posición del centro de masa va a estar siempre en alguna posición que está en el medio de las dos partículas. ¿Sí? Y en particular va a estar siempre más cerca de la más masiva. Miremos esto, si las masas fueran iguales, si M1 fuera igual a M2, entonces cada uno de estos cocientes me va a dar un medio. ¿Está bien? Entonces la posición del centro de masa va a estar justo en la media geométrica entre las dos posiciones, si las masas son iguales. Va a estar en la mitad. Mientras que si una de las masas fuera más grande que la otra, supongamos que M1 es mucho mayor que M2, entonces si M1 es mucho mayor que M2, yo lo que hago acá es, abajo sacar factor común M1, ese M1 que saco de factor común lo simplifico con el M1 de arriba, entonces acá me queda 1 sobre 1 más M2 sobre M1, del segundo término, también saco factor M1 y lo paso para arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando hago eso, fíjense que si M2 es mucho más chico que M1, el cociente M2 sobre M1 va a tender a 0. ¿Me escuchan o se cortó? Porque me pareció que la conexión mía era inestable y cuando eso sucede se corta la comunicación. Sí, No, se no, se escucha. escucha bien. Se escucha. Ok. Entonces, si M2 es mucho más chico que M1, este cociente es 0, ¿sí? Entonces, y acá este cociente es 0, entonces fíjense que cuando se da que M1 es mucho más grande que M2, lo que me queda es que la posición del centro de masa es aproximadamente la posición de X1. Es decir, si esta masa es mucho más masiva que esta, entonces el centro de masa se va a acercar a la posición de la partícula más masiva. ¿Está bien? Y lo mismo sucede si la más masiva en lugar de ser M1 es M2. ¿Está? Entonces, esto es importante porque cuando uno tiene, por ejemplo, un sistema de dos partículas o dos planetas, por ejemplo, los sistemas orbitan no alrededor de una, sino alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, si la masa de la Tierra y la masa de la Luna fueran iguales, no veríamos que la Luna estuviera orbitando alrededor de la Tierra, sino que las dos estarían orbitando alrededor de una posición intermedia, que es el centro de masa. ¿Está bien? Si una de las masas es mucho más masiva que la otra,
por ejemplo, la masa de la Tierra es mucho más masiva que la masa de la Luna, ¿está bien? Entonces, el centro de masa de mi sistema Sierra-Luna está muy cerca del centro de masa de la Tierra. Entonces, nosotros vemos como si la Luna orbita alrededor de la Tierra, pero en realidad lo hace alrededor del centro de masa de mi sistema. Y lo mismo pasa en el sistema solar. Como la masa del Sol es mucho más masiva que el resto de los planetas, nosotros vemos al resto de los planetas oscilar alrededor del Sol, pero en realidad orbita alrededor del centro de masa de mi sistema solar. ¿Está bien? Nosotros no vamos a ver órbitas porque no salimos por ese lado, sino que la materia después se transforma en un poco de fluidos y termodinámica, así que eso se los cuento en modo de divulgación y para, de alguna manera, contextualizar estos resultados. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, para terminar la clase de hoy, ahora lo que vamos a ver es, ya que definimos la posición del centro de masa, vamos a definir las dos cantidades cinemáticas asociadas al centro de masa, que es la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Si nosotros definimos la posición del centro de masa con esta expresión como 1 sobre la masa total por la suma de las masas por las posiciones, es decir, como el promedio ponderado de las posiciones por las masas, yo esta expresión la puedo derivar a izquierda y a derecha, ¿está bien? Cuando yo derivo a izquierda, la derivada de la posición del centro de masa es la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Y cuando yo derivo a la derecha, fíjense que 1 sobre la masa total es una constante que sale afuera, y cuando yo tengo acá esta suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, las masas son constantes, así que me queda acá las derivadas de las posiciones, que son las velocidades. Es decir, que la velocidad del centro de masa es 1 sobre la masa total, fíjense que acá me lo comí, por la suma de las masas por las velocidades. ¿Está bien? Si yo paso multiplicando esta masa total para acá, fíjense que el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa, que es lo que yo voy a llamar el momento lineal del centro de masa, es el momento lineal de mi sistema porque es la suma de los momentos lineales de las partículas. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo un sistema de partículas, de varias partículas, el momento lineal de todo el sistema de partículas es como si yo tuviera, es el momento lineal del centro de masa, es como si yo tuviera todas esas partículas concentradas en un punto que es el centro de masa, y sería la masa total por la velocidad de ese punto. ¿Está bien? En el caso particular de dos partículas me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Pero la parte importante viene un poquito después, porque fíjense que yo tengo esta expresión, que es que la masa total por la velocidad del centro de masa es igual al impulso lineal total. ¿Está bien? Si yo derivo esto, del lado izquierdo me queda que la masa total por la velocidad del centro de masa, cuando yo lo derivo, es la masa total por la aceleración del centro de masa, y del lado derecho me queda la derivada temporal del impulso lineal total. Y la derivada temporal del impulso lineal total, si recuerdan cuando vimos el caso de dos partículas antes, me voy un poco para arriba, la derivada del momento lineal total es igual a la sumatoria de fuerzas externas. La derivada del momento lineal total es igual a la sumatoria de fuerzas externas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Que la sumatoria de fuerzas externas son las responsables de que el centro de masa se acelere. Si yo no tuviera fuerzas externas y sumaban 0, ya sabemos que si la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces el momento lineal total se me conservaba, es lo que usamos para choque. Pero acá además tiene otro contexto. Si la sumatoria de fuerzas externas es 0, ¿quién vale 0? La aceleración del centro de masa. ¿Y eso qué me quiere decir? ¿Y eso qué implicancias tiene sobre la velocidad del centro de masa? Es constante. Bastante. Que es constante como vector.
Es decir, que si yo tengo un sistema de partículas y ese sistema de partículas no recibe fuerzas externas, el centro de masa de ese sistema de partículas se comporta como si fuera un MRU. ¿Está bien? Y si no, el centro de masa de ese sistema de partículas se mueve como si fuera una partícula puntual sometida a las fuerzas externas. ¿Está bien? Las fuerzas externas son las que me determinan la dinámica del centro de masa como si el centro de masa fuera una partícula puntual. Es por eso que si yo tengo un sistema extendido, un sistema ya que no es puntual, sino tengo algo con una forma, ¿está bien? Y pienso que cada pedacito de ese sistema es como si fuera una partícula individual, ¿está bien? Yo, a los efectos de la traslación de esa partícula, puedo pensar que toda la masa está concentrada en el centro de masa. Y el centro de masa se mueve por la acción de esas fuerzas externas. ¿Qué es esto que está acá? ¿Está bien? Por supuesto, depende de cómo están aplicadas las fuerzas externas, puede ser que además ese sistema de partículas, si no es un cuerpo puntual, que además, por ejemplo, rote. ¿Está bien? Pero bueno, esa es otra discusión que nosotros nos vamos a dar en la materia, pero sí que es importante entonces que cuando un sistema de partículas no tiene aplicadas fuerzas externas o si tiene aplicada la suma dan cero, el centro de masa de ese sistema de partículas se mueve con velocidad constante. ¿Está bien? O sea, módulo constante y dirección rectilínea y uniforme. ¿Está? Con esto, y un ratito antes, para que tengan tiempo de un poco antes de la práctica y se concentren en el parcial, termina la clase de hoy. ¿Está bien? A partir de acá, nos quedan preguntas o cualquier pregunta o cosa que quieran ver. Voy a parar de grabar.